Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para los que necesitan ayuda espiritual. Para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, bendiciones de lo alto desde Radio Amanecer en Estudio les desean el pastor Roberto Matos, nuestro invitado. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, bendiciones de lo alto desde Radio Amanecer en Estudio les desean el pastor Roberto Matos, nuestro invitado especial en este trimestre, y el pastor Mario Rondón quien les habla, esperando que con la ayuda del Todopoderoso, su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Justicia para los oprimidos es el tema que estudiaremos en este lunes 5 de febrero, en el marco de la lección número 6, que lleva por título Me levantaré. Y el texto a memorizar durante toda esta semana dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Con esas hermosas palabras de este salmo, damos la bienvenida al pastor Roberto Matos. Gracias, Pastor Rondón. Un saludo para usted, un saludo para toda la radio oyente, esperando que la lección, una vez más, del día de hoy, pueda enriquecer y bendecir la vida de todo el que escucha. Amén. Les invitamos a orar en este momento. Padre bueno, te agradecemos la oportunidad que nos brindas de poder clamar a ti. Amén. Tú que eres un Dios que escucha, que oye, un Dios que pelea por tu pueblo, a ti clamamos en esta hora para que traigas libertad y liberación a todo el que la necesite. Amén. Que el estudio de tu palabra sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno poder continuar con este estudio de la palabra en esta semana donde hemos visto tantos aspectos de ese Dios que es un gran guerrero, Jehová de los ejércitos, un guerrero majestuoso que defiende a su pueblo. Cuando leemos en el libro de los Salmos acerca de la justicia que Dios hace para los oprimidos, vamos directamente a algunos textos como es el Salmo 9, versículo 18. ¿Qué nos dice allí, Pastor Matos? Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. No será olvidado aquel que está en situaciones difíciles. Aquel que clama a Dios no será olvidado. Ya sea menesteroso, ya sea un débil, ya sea alguien que sea pobre, que se considere tal vez sin oportunidades. Si usted clama a Dios, Él promete aquí que Él le va a escuchar. Y ya lo ha demostrado en la historia pasada, que al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que está necesitado, al que clama a Él, Dios lo escucha y no lo deja en el olvido. Tú no quedarás, nosotros no quedaremos en el olvido si en este momento, en estas circunstancias, podemos clamar a Dios y ir a Él de todo corazón. Amén. Y entonces ya en el Salmo 12, versículo 5, dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Estas palabras hermosas de lo que es el texto que estamos memorizando durante esta semana son tan impactantes en la vida de aquellas personas que posiblemente le ha tocado sentir la opresión en forma más directa de parte de algunas personas en el ambiente donde se desarrollan. Algunos han sido oprimidos en la familia, algunos han sido oprimidos en la escuela, en la universidad, en la empresa.
en diferentes círculos. Algunos son oprimidos. Diferentes situaciones llevan a que esto sea una realidad triste en su vida, pero cuando la persona clama al que tiene que clamar, puede tener la seguridad de que Dios escucha el gemido de los menesterosos y de que Dios se levantará y pondrá salvo al que por ellos suspira. No importa cuál sea tu situación, clama a Él y Él oirá. Clama a Él porque Él tiene cuidado de todos aquellos que con fe se acercan a Él para buscar socorro. Este Salmo 40:17 es muy lindo. Me gusta mucho este versículo, todo el Salmo, pues dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. La aflicción, el dolor, la necesidad no es algo ajeno a la vida de cada ser humano. De alguna manera, cada ser humano, todos nosotros hemos pasado por situaciones de aflicción, de dolor, de necesidad. Pero aquí el salmista está claramente enfatizando y diciendo que aunque afligido, aunque angustiado y necesitado, él está seguro que Jehová pensará en él. Es interesante que en la vida diaria usted y yo meditemos en lo que es Dios para nuestra vida. Es un monólogo que debes tener contigo. Es hablar contigo mismo acerca del Dios al que tú crees, al que tú sirves, el Dios en quien tú dices confiar. Cuando tú tienes ese tipo de diálogo contigo mismo, puedes realmente enriquecer tu vida, fortalecer tu fe y crecer en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que realmente el salmista está diciendo. Él está confiado y se está diciendo a sí mismo: Jehová pensará en mí. Él está confiado en sí mismo de que Dios va a escuchar, que Dios va a restaurar su situación. Y por eso él termina diciendo: Dios mío, no te tardes. Y aunque él expresa esas palabras, la seguridad es que Dios ni se adelanta ni se tarda. Los tiempos de Dios no conocen ni premura ni demora. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y en el tiempo exacto, Dios libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y en el tiempo señalado, la ayuda que tú y yo necesitamos vendrá de parte de Dios, porque Dios a su tiempo obra en favor de sus hijos. Amén. Ya en el Salmo 113, versículo 7, dice el salmista: el Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Qué hermosa figura la del socorro de Dios que llega para rescatar a la persona que está en necesidad. Y una y otra vez, pues vemos que el Señor actúa en respuesta de la persona que clama a Él, que levanta su rostro en busca de ayuda, de esa ayuda que viene del Todopoderoso. Cuando nosotros oramos, amigos y hermanos, estamos dándole permiso a Dios de que actúe en nuestra vida. Y tú posiblemente preguntes: ¿permiso? ¿Y Dios tiene que pedir permiso? ¿Dios necesita permiso? Dios no necesita permiso. Pero en el conflicto entre el bien y el mal, donde el enemigo ha colocado en entredicho el carácter de Dios, en esta guerra que existen dos bandos claramente definidos y están ante el escenario de todo el universo, Dios interviene en la vida de aquellos que así lo permiten. Así se presenta a Él en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios espera que nosotros abramos la puerta, que le concedamos, que le permitamos. Él quiere actuar en nuestra vida. Él tiene el poder para, si fuera necesario, irrumpir en nuestra vida sin nuestro permiso, pero el Señor actúa de otra manera. La única fuerza que usa el cielo es la fuerza del amor, que no es pequeña. Por eso el apóstol Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe, y todos los que finalmente sean atraídos a Dios lo serán por la fuerza del amor. El único que usa la violencia es el enemigo de toda alma, y por eso podemos estar seguros de que si clamamos, Dios intervendrá en nuestra vida. Salmo 146, versos 6 al 10.
el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Este salmo, una vez más, nos invita a nosotros a reconocer que Dios es creador, y como creador Él tiene pendiente que necesitamos cada uno de nosotros. Él hace justicia. Dios no se vende. Él no es un juez injusto. Él es un juez, un rey, un soberano justo, y Él liberta a los cautivos y abre los ojos a los ciegos. No hay para Él distinción, tanto al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso, al rico, a todos. Dios va a prestar atención a nuestras necesidades, a nuestro clamor, y como bien promete, Él se levantará y como Rey soberano va a obrar de generación en generación. Por eso el salmista concluye estas expresiones en este salmo con un aleluya, con una alabanza, con una entonación de gratitud a Dios, porque Él sabe el Dios en el cual Él ha creído, y en ese Dios está depositada toda su confianza, al igual como lo debemos hacer nosotros hoy en día. Amén. Así es, pastor. Y me llama la atención el próximo texto que nos da la guía para compartir, para leer, el Salmo 41 del 1 al 3, porque aquí se presenta que ciertamente Dios interviene para libertar a los que están en opresión, para dar ayuda a los que están en necesidad, pero este salmo nos dice que los medios que Dios muchas veces utiliza para llegar hasta el necesitado somos nosotros. Aquellos que Dios de alguna manera ha favorecido con alguna situación, alguna circunstancia, algún bien, para que nosotros seamos canales de bendición. Y mire la manera como lo presenta en el Salmo 41, 1 al 3. Dice allí: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aquí no solo está hablando de que el pobre va a recibir la bendición, va a recibir la provisión de Dios cuando él clamare. Aquí está hablando de la bendición del que es el canal mediante el cual muchas veces Dios llega a la persona. Dios no necesita de nosotros para actuar. Dios, que trajo a la existencia todo lo que se ve de lo que antes no se veía, no necesita de nuestro auxilio. Nosotros somos los bendecidos al servir como canales de bendición para otros. Y cuando esto ocurre, note lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás, oh Señor, a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará incluso sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Interesante. Por eso escuchamos muchas veces a las personas, cuando alguien muere teniendo esa paz y esa calma inquebrantable que solo da la fe en el Todopoderoso, lo escuchamos decir: mira, fue una persona que vivió bien, supo vivir, trató bien a los demás, y mira, como vivió, así murió. En paz, en tranquilidad. Por eso alguien dijo: como vivas, morirás. Y aquí está indicando que aún en los momentos, en el lecho, aquella persona que ha sido instrumento para socorrer al pobre, él también será socorrido por el Señor. No solo en ocasión de la muerte, aún para ser restaurado, aún para darle fuerza en medio de su quebranto, el dolor, hasta que Jehová muestre el milagro o la obra que se propone hacer en esa vida. Y esa obra, pastor, podemos hacerla todos. Correcto. Es una obra que no está
exclusivamente para unos y para otros no. Esa obra de ayudar y prestar al pobre, que nos hace bienaventurados, que nos hace dichosos, que nos hace felices, es una obra que somos llamados a realizar cada uno de nosotros con lo que tenemos, no con lo que nos sobra. Dios espera que de lo recibido de nuestras manos, de eso podamos darle a Él lo que le corresponde, pero que también podamos aliviar la vida de alguien que está en necesidad. Y eso es importante tenerlo claro en nuestra vida. El ministerio de cada uno de nosotros que podemos desempeñar y desarrollar es un ministerio de brindar esa mano, de asistir a aquellos que están en extrema necesidad, ya sea de una manera o de otra, pero hagámoslo con amor y hagámoslo con lo que tenemos a nuestro alcance, ya sea con un pan, ya sea con un pedazo de madera, con lo que podamos hacer, con una vestimenta, pero todos somos llamados a ser feliz y a marcar la diferencia en la vida de alguna persona. Y eso es lo que los salmos nos están llamando a hacer durante todo este trimestre. Eso es parte del llamado. Muy a menudo nosotros luchamos y escuchamos clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de bondad, de justicia y del poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión de las voces de aquellos que se olvidan del pobre. Sin embargo, en estos cánticos vemos claramente que quienes aún cantan pueden tener la seguridad y la esperanza de que Dios va a escucharle, va a obrar conforme a su fe. No es una vida de fe solamente la que somos llamados a realizar, sino una vida de acción. Y en esa vida de acción debemos brindar asistencia a aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan de nosotros. Aún hay esperanza. Y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. De esta manera los autores de los salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de su fe y las pruebas y las tragedias de la vida. Y ese actuar y ese obrar de Dios es a través de sus hijos que estamos en esta tierra. A lo largo de los salmos, la respuesta constante a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios contra el mal. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, Pastor Rondón, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos, y estos serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. Amén. Por el brazo poderoso de Jehová. Me gustaría reflexionar sobre una declaración de C.S. Lewis, quien describió en su libro Reflexiones sobre los Salmos, diciendo lo siguiente: al observar que muchos lectores de la Biblia consideran que el juicio es algo temible, dice él claramente, miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio, saben que su caso es irrefutable si al menos pudieran ser escuchados. Cuando Dios venga a juzgar por fin, Él oirá y actuará en favor de ellos. Y es la esperanza que nos dan en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos incluso nos hace entender que ahora ese Dios que se levanta y actúa, que obra en favor de los necesitados, ese Dios en medio del sufrimiento no nos decepcionará, sino que actuará y obrará en favor justamente de cada uno de nosotros. Amén, amén, porque en cada uno de estos salmos que hemos estado compartiendo, Dios muestra un especial cuidado y también una preocupación, amigos oyentes, una preocupación por la justicia y sobre todo la justicia en relación con los diversos grupos que son vulnerables, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros,
que por estar fuera de su tierra con frecuencia padecen tantas situaciones adversas, tantas privaciones o tantas condiciones a veces que no son las ideales. Y por esto el libro de Salmos, al igual que todo lo que tiene que ver con el Pentateuco y el resto de los libros escritos por los profetas, son claros en este sentido. Encontramos citas prácticamente en todo lo que es el Antiguo Testamento defendiendo esta causa. Y luego todo eso es consolidado, todo eso es confirmado también en el Nuevo Testamento. Pero muchos salmos, de manera particular, utilizan la expresión pobre y necesitado. Y de esta forma, pues representan a los oprimidos en términos que tienen que ver básicamente con algún tipo de condición o necesidad. Y también esa expresión no se limita a la pobreza material, sino que también significa vulnerabilidad, desamparo. Y esa expresión en el libro de los Salmos apela a la compasión de Dios y transmiten la idea también de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que la que viene de lo alto, la que viene de parte de Dios. De esa manera, la descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad y veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él. Eso nos recuerda la expresión los pobres en espíritu que utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Por su parte, el cuidado de los desposeídos, del que vimos también en la última cita, específicamente en el Salmo 41, demuestra la fidelidad del pueblo de Dios. Porque los males cometidos contra los vulnerables eran pecados especialmente atroces en la cultura bíblica. Y los salmos inspiran al pueblo fiel, al pueblo de Dios, a alzar la voz contra todo tipo de opresión. Los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos, no confiar en el brazo humano, sino en el brazo todopoderoso de Jehová, porque el brazo humano es un brazo perecedero. El brazo humano, la sabiduría humana y la seguridad en el hombre son vulnerables. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. El pueblo de Dios, de hecho, debe resistir la tentación de depositar su fe en lo que tiene que ver con la salvación en humanos, en sociedades, en grupos, especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Por eso, mediante su gracia, nuestro Señor y Salvador se identificó con los pobres, haciéndose pobre Él mismo, para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse, dice el apóstol Pablo. De esta forma, las riquezas de Cristo incluyen la liberación de toda opresión causada por el pecado y nos prometen la vida eterna en el reino de Dios. Podemos tener la plena certeza, hermanos y hermanas, de que nuestro Señor Jesucristo cumple las promesas de Salmos como un juez divino y que Él juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como también la negligencia en el cumplimiento del deber hacia esos necesitados, hacia esos pobres, porque los que están a nuestro alrededor han sido permitidos o colocados por Dios allí para probar nuestra bondad. Los salmos describen en más de una ocasión la manera en cómo Dios trata con el que es oprimido y a aquellos también que ignoran las necesidades de los demás. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y se pondrán de parte de los impíos? Salmos 82:2. ¿Son algunos líderes menos culpables de estos delitos en nuestros días? El resultado del sufrimiento de los pobres y necesitados no es el resultado de la corrupción de muchos. Claramente nos presenta además el libro de los Salmos que no es nuestro propio egoísmo y codicia lo que realmente que nos centramos en nosotros mismos y en nuestras necesidades y en lo que queremos lograr, lo que hace muchas veces que nos olvidemos del pobre y del necesitado. La caridad, el amor, la bondad debe empezar en casa, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Deberíamos enseñar a nuestros hijos a ser siempre amables y generosos con aquellos que están en necesidad. El Salmo 82 nos recuerda que somos dioses e hijos del Altísimo. Versículo 6. Dios creó a cada ser humano a su imagen y semejanza.
nos dice claramente el libro de Génesis. Esto significa que somos seres inteligentes con conciencia moral. Por lo tanto, debemos apoyar al afligido, al forastero, al necesitado, cualquiera que sea nuestro ámbito en el cual nos desarrollemos cada día, ya sea en el vecindario o en el lugar de trabajo. Debemos esforzarnos por ser una fuente de ayuda para aquellos que están en necesidad. Mostremos, porque el que da al pobre a Jehová presta. Amén. Y Dios no olvida a aquellos que de alguna manera atienden a aquellos más pequeños que Él tiene en esta tierra. Amén. De esta manera llegamos al final de la lección Justicia para los oprimidos en este lunes 5 de febrero. Este estudio está en el contexto de la lección número 6 que estudiamos durante toda esta semana, cuyo tema general es Me levantaré. Y el texto a memorizar contenido en Salmo 12:5, donde el Señor dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y salvaré al que suspira. Pastor Matos, despídanos en oración. Gracias, Dios, porque tú has prometido levantarte. Amén. Y obrar en favor del que suspira y va